estabas? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Si tienen una versión internacional o una que no sea Reina Valera. ¿Están acá o no están acá? Yo sé que la pastora los está animando a que ustedes hagan un retiro, pero... Retiro, no sé para qué quieren un retiro. Ni sé para qué los hombres quieren un retiro, pero vamos a un retiro nosotros. Hay dos versiones, yo le voy a leer esta. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Lo interesante de esto es lo siguiente. Vemos dos cosas y hoy le quiero hablar de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar sobre algo que tocamos siempre, pero a veces se nos olvida. Y es lo siguiente. El proverbio empieza y comienza diciendo: confía en Dios. ¿En quién debemos confiar? ¿En quién? Pero sigue algo más. Dice: confía en Dios de todo corazón. Ya está involucrando dos cosas. Primero es confianza y la otra es el corazón. Lo hablamos el jueves, lo hablamos ayer con los jóvenes y se puso lindo, se puso interesante con los chicos, porque hablamos de la confianza y qué tiene que ver con la fidelidad. Y cuando uno empieza a ver lo que es de la fidelidad, uno lo primero que toma es que una persona debe ser honesta, debe cumplir su palabra y que tiene un compromiso. Nosotros muy pocas veces recordamos esto. Cuando preparaba el mensaje y leía: y confía en el Señor con todo tu corazón, está hablando de que debe haber algo en nuestra vida que promueva la fidelidad y la confianza también en Dios. Porque nosotros somos constantemente personas que cambiamos, que vamos mutando, y cuando vamos mutando vamos perdiendo algo interesante. Y lo que perdemos es lo siguiente. Nosotros le pedimos y le exigimos a Dios su fidelidad. Nosotros constantemente exigimos a Dios que sea fiel conmigo, que Él cumpla su palabra. Yo le quiero decir lo siguiente: prepárese para un domingo que no va a ser muy normal, porque lo que estamos hablando implica responsabilidad y compromiso. Estamos terminando un año y muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios que sea fiel con nosotros. Dios tiene algo interesante, tiene identidad y no muta, es inmutable. Cuando uno busca fidelidad es firmeza en el amor, la lealtad, la promesa, la constancia, la verdad. El hombre no es constante. El hombre no tiene constancia, no es constante como Dios lo hace. Primero están nuestros sentimientos, nuestras prioridades, nuestros deseos, y varían según las circunstancias. Pero yo exijo que Dios sea fiel. Sí, yo creo que no van a querer estar este domingo de acá, me pasó cuando me tuve que preparar con esto, pero yo exijo que Dios sea fiel. Yo le exijo a Dios que cumpla su promesa.
Porque yo sé que Dios es inmutable y Dios no se va a arrepentir. ¿Está acá o no? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando un corazón se enfría, ya deja de ser fiel. Cuando un corazón no tiene intimidad, deja de ser fiel. Cuando un corazón deja de confiar, ya deja de ser fiel. Porque cuando hablamos de fidelidad, siempre lo vamos a llevar a este plano, y que me parece que es el más bonito, es en una pareja o en una relación. Y fidelidad hay mientras hay confianza. Cuando se pierde la confianza, ya no hay fidelidad. Y cuando uno es fiel, uno se niega a sí mismo por otra persona. Entonces, cuando uno está en una relación, yo tal vez pueda tener oportunidades de hacer cosas, pero me voy a negar a mí mismo por serle fiel a esa persona, porque yo amo a esa persona y porque tengo un compromiso con esa persona. Entonces lo hablábamos con los jóvenes y les decía, bueno, imagínense que el inalcanzable o a esa que ustedes jamás pensaron que los iba a buscar, se pusieron de novios y llegó. Y vos decís, caíste ahora, palomita. Y vos te sentís como el rey. Decís, claro, ahora que estoy de novio me buscan. Ay, sí, viste, y se hacen los lindos, las lindas. Y vos tenés la oportunidad de estar con la persona que tal vez te gustaba, pero hay dos opciones. ¿Estás con esa persona o le sos fiel a la persona con la que estás? Y si le sos fiel a esa persona, te vas a negar a tu deseo, nos vamos a negar a saciar nuestra carne y vamos a morir a esas cosas por serle fiel y no perder, y que esa persona no pierda la confianza en mí. Esto es lo mismo en Jesús. Es muy lindo cuando la fidelidad es mutua. Porque cuando la fidelidad es mutua, el amor es mucho más grande. Hay confianza, se dan cosas, crece el amor, se puede proyectar. Porque uno de los dos, o los dos saben que donde esté el otro, siempre estará y le será fiel, sin importar cuántos dioses aparezcan en el medio. Y nosotros tenemos ese pequeño inconveniente, que son nuestros sentimientos, nuestras prioridades, que a veces son más importantes que Dios. Yo exijo que Dios me bendiga, pero no lo busco. Exijo que Dios me sane, pero tampoco hago nada. Pastor, ¿y qué debo hacer? Y por lo menos tener intimidad, tener un contacto, hablar con Él. Exijo que Dios me hable, pero tampoco me congrego. Exijo que Dios me use, pero vengo y tengo mi servicio a la hora que quiero y vengo en los días que quiero y como yo quiero. Entonces la fidelidad no es la misma. ¿Está acá o no está acá? ¿Cuántos quieren que Dios sea fiel con ustedes o con nosotros? ¿Quiere que Dios sea fiel con nosotros? Ok, yo le hago una pregunta, o nos hagamos esta pregunta. ¿Vos le sos fiel a una persona hasta cuándo? Pregunto, ¿hasta cuándo le serías fiel a una persona? Si esa persona te falla, ¿vos le seguirías siendo fiel o perdió tu confianza? ¿Ah? Dígamelo fuerte, por favor.
Y no seríamos tan fieles nosotros, porque esa del otro lado no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros le exigimos a Dios que sea fiel todo el día? ¿Por qué yo le exijo a Dios que Él cumpla toda promesa? Santiago. Discúlpeme, pero vamos a entrar en tiempos, y Dios lo dijo la última vez, y lo dijo en la vigilia. Llegan tiempos, y ya está llegando a América, que esto se va a poner difícil, y la fidelidad de Dios, todas las vamos a querer ver. El tema es, yo quiero que Dios sea fiel. ¿Qué tan fiel soy yo con Dios? Y esto va para los adolescentes, esto va para todos nosotros, ¿eh? Esto va para los que tenemos servicio, esto es para todos. ¿Hasta dónde? Ayer le pedí a una persona, le digo, dame tu opinión de esto. Y me dice, el ser humano muta, en cambio Dios es inmutable. Dije, wow, ni yo lo había pensado así. Por eso le decía, nosotros vamos mutando constantemente en el sentimiento, prioridades y demás. Entonces, cuando uno va mutando en todas estas cosas, la confianza ya no está en Dios y el corazón ya no confía en Dios, está confiando más en las necesidades que tiene. Pero yo sigo exigiendo a Dios que mi matrimonio sea perfecto, que Él sea fiel y que en mi casa no pasen cosas. ¿Qué tanto estamos dando nosotros? ¿Por qué Dios debería confiar en nosotros? ¿Por qué Dios debería bendecirme? ¿Por qué Dios debería estar? Porque, pastor, porque Dios es Dios y Él no va a cambiar de opinión. ¿Y por qué Dios lo debe hacer? ¿Y si Dios un día no me quiere bendecir, Dios es malo? ¿Y si un día no se me abre una puerta de trabajo, Dios es malo? ¿Y si un día me pasa algo, Dios es malo? No, Dios no es malo. Lo que pasa es que nuestro corazón estuvo en el lugar incorrecto y como leemos en Proverbios, se paró y se apoyó en su propia inteligencia y se olvidó de Dios. Hoy vivimos un evangelio que es netamente suave. Y nos olvidamos que la fidelidad de Dios es lo que sostiene al mundo. Nos olvidamos que la fidelidad de Dios es lo que sostiene nuestra casa. Nos olvidamos que la fidelidad de Dios es la que cuida a nuestros hijos en el colegio. Nos olvidamos que la fidelidad de Dios, cuando nosotros nos tomamos esos pequeños momentos de filosofía, es la que guarda nuestro hogar. Porque Dios sigue siendo fiel, pero yo no puedo abusar de su fidelidad. Porque yo exijo que Dios confíe en mí. Y yo digo que yo confío en Dios, pero mis sentimientos y mis prioridades son otras. Mi corazón se basa en su inteligencia y trata de saciar su ego y trata de llenar espacio para que lo reconozcan y se olvida de que Dios hace las cosas en un solo día y que no hace falta hacer miles. Porque Dios es fiel. Si Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Pero lo único que Dios pide es que tu corazón no se pare en tu prudencia. Por eso Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Pero la única manera de que el corazón de piedra salga es que las prioridades, los sentimientos, quede de lado y nuestra inteligencia no se apoye en Dios, sino que empecemos a confiar en Dios. No se apoye en nuestra inteligencia, en nuestras prioridades, sino que seamos en Dios. Yo vengo a la iglesia y yo exijo que Dios sea fiel. Ayer una chica me dijo, Dios es como un padre. Y un padre siempre va a amar a un hijo. Yo no digo lo contrario. Pero se los planteé de esta manera. Les planteo esto. ¿Su papá estudia por ustedes? No. ¿Su papá va a la facultad? No.
Su papá, no. ¿Quién va? Ustedes. ¿Quién tiene que estudiar? Su papá, ustedes. Ustedes. Entonces la responsabilidad de ustedes, no de su papá. Papá siempre va a estar. Papá siempre nos va a abrazar. Papá siempre nos va a alentar. Papá va a poner un plato de comida. Pero la responsabilidad es nuestra. Entonces, si yo quiero que las cosas funcionen del otro lado, mi responsabilidad es empezar a ser fiel con Dios. Y voy a tener que aprender a dejar mis prioridades de segundo lugar y de tercero y de cuarto y dejar qué es la prioridad que Él tiene. Voy a tener que dejar mis sentimientos de segundo o tercer lugar para ver qué es lo que Él tiene. Porque aquí es donde entra el choque cultural en nuestra mente. Aquí es donde nuestra alma no quiere entender lo siguiente. Aquí nuestra alma se siente mal. ¿Por qué? Porque vemos y decimos lo siguiente. ¿Por qué es tan duro si Dios debería ser fiel? Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser juguete. Yo por eso les pregunté, si una persona nos falla, ¿le seríamos fiel? No, pastor, ya no le seríamos fiel. ¿Por qué? Porque perdí la confianza. Entonces, ¿por qué Dios debería ser fiel? Es duro. Es más, sigue diciendo el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Porque lo único que nos va a sostener en nuestra vejez es la fidelidad de Dios. Lo único que te va a sostener hasta los últimos días de tu día es la fidelidad de Dios. No va a ser ni tu esposa, no va a ser ni tu esposo, no van a ser nuestros hijos. Lo único que te va a sostener es la fidelidad de Dios. Porque Dios sobrepasa el entendimiento. Y Dios no está haciendo una prueba de ver qué hijo es más fiel o es menos fiel. Dios no se pone en ese papel. Lo único que Dios busca es, confía en mí. Yo quiero ser tu Dios. Pero nuestra naturaleza, como lo decía recién, no nos deja. Caminamos en nuestra propia prudencia y tratamos de que todo lo que nosotros hacemos sea mejor. Somos más fieles a nuestros propios deseos, somos más fieles a nuestras propias tentaciones, somos más fieles a satisfacer nuestro propio ego que ser fieles a lo que Dios tiene. La fidelidad de Dios es hermosa, la fidelidad de Dios no tiene comparación, pero no debemos jugar con eso. Si otro no lo quiere hacer, es su responsabilidad. Yo debo tratar de ser lo mejor y lo más fiel posible. Porque si las cosas mañana se van, yo no le puedo decir a Dios, no me fuiste fiel cuidando a mis hijos. ¿Yo no te fui fiel? No, era tu responsabilidad. Yo fui fiel dándote todas las herramientas que necesitabas. Pero yo no puedo hacer tu trabajo. No me digas que yo no fui fiel en no sanarte un hijo. Tal vez el corazón de él no está en el lugar que tiene que estar. ¿Y yo no soy fiel? ¿Acaso no se levantan? ¿Acaso no comemos todos los días? ¿Acaso no trabajamos todos los días? ¿Acaso no podemos ver algo? Aún estamos vivos. Hay fidelidad de Dios. Pastor, hoy parece que Dios no, o parece que la palabra es dura. No, señores. Lo único que Dios nos quiere recordar es lo siguiente. Me gustaría que seas un poco más fiel. Me gustaría que no te olvides cómo comenzaste. La canción decía recién, de tal manera Él me amó, que Él se entregó de tal manera. ¿Y qué mejor muestra de fidelidad que su amor? Cuando no quiero levantarme, Él me da ánimo. Cuando me quiero rendir, Él me da ánimo.
Cuando no, la pastora recién decía, pueden terminar de estudiar aún siendo grandes. Ella lo hizo siendo grande. Terminó de estudiar. Pero fue la fidelidad de Dios la que la sostuvo. Cuando vos te levantás, ves el amor de Dios y es fiel. Aunque la circunstancia te diga que no, Dios sigue siendo fiel. Lo que pasa es que nuestra mente está más enfocada en su propia prudencia, en su inteligencia y en su satisfacer sus propias cosas que antes de estar viendo la fidelidad de Dios. Estamos acostumbrados a tratar de ver la fidelidad de Dios en cosas grandes. Que si no hay milagros sobrenaturales, Dios no es fiel. Que si las cosas no son súper así, Dios no es fiel. Y Dios dice, hey, yo soy fiel porque mientras dormís te dejo respirar. Pero para vos y para mí a veces la fidelidad de Dios pasa por cosas súper mega importantes. Y eso no es ser fiel. Eso es secundario. Hay personas que esto les puede gustar y personas que no. Pero el punto es, 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es verdad. Porque Él hizo una promesa, que todo aquel que confiara y creyera en Jesús, sería salvo y estaría. Ahora, ¿quién es el que se aleja de la fidelidad de Dios? ¿Quién es el que huye de la fidelidad de Dios? ¿Sabes por qué muchas veces huimos de la fidelidad de Dios? Porque no queremos un compromiso. Cuando con mi esposa nos casamos, nos comprometimos a, aunque sea difícil y existiesen tormentas, seguir para adelante. Y si hubiesen pruebas, seguir para adelante. Porque era sabido que la vida no iba a ser fácil y que nos iba a poner pruebas. Y que cómo lo íbamos a hacer. Ahora, el sinónimo de fidelidad es obediencia, rectitud, permanencia, devoción, confianza. Diga conmigo, confianza. Yo confío en Dios. ¿Dios puede confiar en mí? ¿Qué dice usted? Rectitud. ¿Cuántos creen que Dios es recto? ¿Piensa que Dios es recto o no? ¿Sí o no? ¿Yo debería ser recto? Pero hay dos palabras que me gustan en los sinónimos, es confianza y obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Hola? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan obediente era usted como hijo? Oh, dice uno de acá, lo escuché. Oh, y allá la Lila, la madre hace así. Del 1 al 10. Levante la mano quien era o cree haber sido obediente. Ninguno. Levante la mano quien no era obediente. Todos nosotros. Bien. ¿Por qué, pastor? ¿Me está haciendo pasar vergüenza? No, si todos somos desobedientes. O sea, en algún momento hemos desobedecido algo. ¿Y tu papá confiaba en vos?
Y a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Y cuando uno es medio desobediente, como que confía o no confía. No confía mucho. Porque dice, se la voy a mandar. ¿Y nosotros hacíamos algo por ganarnos la confianza de nuestro Padre? Algunos, el Señor sabe, no, si ya con el Señor sabe, el Señor sabemos que no. Pero algunos tal vez sí, otros no. Ayer le decía a los chicos, yo he sido un desastroso toda mi vida. Pero hay algo que yo traté de ser, fue obediente. A mí me decían a las 3, yo estaba a las 3. A mí me decían a las 12, yo estaba a las 12. A mí me decían a las 5, yo estaba a las 5. Me decían a las 8 de la tarde, yo estaba a las 8 de la tarde. Por más que a mí me dijeran, sos un tonto, tu viejo te tiene así, no me importa, yo estaba a la hora que me decían, punto. Porque había algo que yo entendía y era su confianza. Si yo perdía su confianza, perdía cosas. Piensa, MacGyver. Si yo quería que me largaran el auto, yo tenía que ganarme ¿su qué? Su confianza. Entonces él sabía que si yo iba o hacía tal cosa, él decía, yo sé que él es fiel y va a volver a tal hora. Por eso se podía acostar y roncar tranquilo porque él sabía que el Eduardo iba a llegar a tal hora. Hasta ahora da fe de eso. En lo demás un desastre. En esa andaba bien. Porque, ¿qué dice Dios? Séme en una cosa fiel y en mucho te voy a poner. No dijo en toda, entonces yo tomé eso y dije, bueno, de toda la desastrosa, una hago bien y en algo me va a poner, zafé, la pegué. Entonces la palabra se cumplió. Dios es bueno. Entonces, ¿qué vimos ahí? Su fidelidad. Esto es lo mismo. Si nosotros tenemos ciertas responsabilidades, no lo hagamos solamente para ganar un extra. Lo hagamos realmente porque lo hacemos. Entonces, si usted me dice, bueno, pero usted lo hacía para ganar algo. Yo hay algo que siempre vi y es, para mí era más importante ganarme el respeto de él que otra cosa, porque el otro me lo daba. Yo necesitaba ropa, me daba. Yo necesitaba calzado, me daba. Yo necesitaba, gracias a Dios, me lo podía dar. Mucho bien, pero cumplía con lo que un padre debe cumplir, que es satisfacer las necesidades. Entonces para mí era más importante ganarme su confianza que andar en un auto. Para mí era más importante ganarme su confianza que me diera plata. Para mí era más importante. Entonces nosotros a veces perdemos ese vínculo con el Padre y perdemos esa confianza con Dios. Y no somos obedientes. Porque la obediencia pasa por cómo lo hacemos de corazón. ¿Sabe dónde está el nivel de cuando la obediencia es pura según mi pensamiento? ¿O es legítima? Cuando se hace sin buscar nada a cambio. Porque si yo voy a ser obediente para que siempre me den algo, nunca voy a ser obediente de corazón. Siempre voy a ir atrás de algo. Entonces para mí era secundario si me daban o no me daban. Era más importante ganarme su confianza. Entonces había una fidelidad entre ambos. Yo era fiel con él y él era fiel conmigo. Él sabía que yo le iba a ser fiel en eso. En lo otro ya no tenía ni se preocupaba, ya sabía que en eso no le iba a ser fiel. En eso ya él se despreocupaba, él no se hacía problema. Pero él sabía que en eso yo le iba a ser un poquito más fiel. Como yo también sabía que en otras cosas no iba a pasar nada y que en ese era donde yo tenía que apuntar. Así nace la fidelidad entre padre e hijo y la fidelidad de Dios. Es cuando dejamos nuestra prioridad de lado, cuando dejamos mi necesidad de lado. Es cuando paso a ser obediente por amor, no por conveniencia. Es cuando me gano la confianza por amor, no por conveniencia. Y
cuando usted y yo nos preguntemos, es imposible serle fiel, recuerde que Dios tiró y derribó ese mito cuando Jesucristo llegó a la tierra. El día que Jesús llegó a la tierra, Dios aplastó el mito de que ningún hombre no puede serle fiel. ¿Por qué aplastó ese mito? Porque Cristo caminó en el mundo, fue tentado en el mundo, pasó las mismas adversidades que usted pasó y que pasó mayores de las que nosotros aún no hemos pasado. Y aún cuando Él pudo pararse en su inteligencia y que se hiciera su propia voluntad y diciendo, haz pasar esta copa de mí, pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Puso su confianza en Dios, no en lo que Él tenía ganas, porque era difícil estar en ese lugar. Y ahí se cumple. Y Dios dice, ningún hombre puede decir que no se me puede ser fiel hasta la muerte. No hay hombre que pueda negar que no se me puede ser fiel hasta la muerte. Porque mi hijo siendo hombre, mi hijo rechazando todo, se hizo hombre, caminó entre ustedes, fue tentado como ustedes, fue azotado más que ustedes, cargó el pecado del mundo. Y aún así, cuando estaba crucificado, pidió por ustedes y me fue fiel hasta el último aliento. Porque en el último aliento entregó todo lo que tenía al Padre. Porque cuando estaba agonizando y cuando ya estaba a punto de caer, me refiero a morir, Él entregó su espíritu, Él encomendó su espíritu, diciendo, he cumplido. Aquí estoy. Hasta el último aliento fue fiel. Quiere decir que usted y yo no tenemos excusa para no serle fiel a Dios. No tenemos excusa que tenemos mucho trabajo. No tenemos excusa de que tenemos muchos problemas. No tenemos excusa que hay cosas. Ayer le decía a los jóvenes, la pasión de Cristo muestra el 1% de lo que fue desgarrado el cuerpo de Cristo. Según los estudiosos, cada vez que fue azotado, su carne salía y prácticamente le sacaron la carne y se veían sus huesos. Una persona desangrándose cargó una cruz. Agonizando cargó una cruz. Y aún agonizando fue clavado en una cruz. Y aunque su carne por dentro pedía a gritos rendirse, se cumple lo que dice Proverbios. Él infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Porque aún en el último momento de tu vida, lo que te va a mantener firme es tu fidelidad con Dios. Porque si Dios ve eso, Él va a ser fiel contigo. Antes de cerrar sus ojos, Él no se negó a cumplir el propósito. Él fue fiel. Bienvenido a una mañana en la que Dios nos está recordando, dejen de poner excusas. Iglesia, dejemos de poner excusas y empecemos a ser un poquito más fieles. Porque si las cosas no se nos dan, es porque nuestro corazón está en nuestra prudencia, en nuestra propia inteligencia. Si Dios me dice no hagas tal cosa y yo la termino haciendo, no quiere decir que Dios no sea fiel, yo no fui obediente. Yo no fui obediente. Yo no me gané su confianza. ¿Por qué Dios debería darme cosas si yo no me he ganado su confianza? Porque Él es Dios, pero también es mi Padre. Hay historias de algunos que dicen que le sacaban el auto a sus papás para salir a andar, pero porque no se los daban, entonces se los robaban. Puede parecer gracioso, pero no es gracioso, porque nunca te ganaste la confianza. A mi cabrita yo le sé decir a veces, gánate la confianza de los papás. Porque no me dejas cuando te ganes la confianza. No se sienta mal por el ejemplo que puse recién.
Pero ahí podemos ver que nuestra desobediencia va marcada en sangre y es algo que Dios quiere sacar de nuestra generación. Dios nos dice en cierta forma en esta mañana: yo quiero ser fiel, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar todo lo que tengo, todo lo que está en la Biblia te lo quiero dar, todo lo que he soñado te lo quiero dar. Lo único que te pido es ser mi obediente, ganate mi confianza. Y cuando pienses que no vas a poder, recordar que mi hijo pudo. Y cuando te quieras rendir, recordar que Jesucristo, mi hijo, pudo. Recordar que tu hermano mayor llegó a hacerlo. ¿Por qué piensa que pasa a ser nuestro hermano mayor? Porque siempre el hermano mayor es referencia de los menores, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos mayores hay? Levante la manito. ¿Tiene hermanos? Obviamente sí, el mayor sí. Bien. Si tiene hermanos, ¿cuántas veces le daban más cosas a usted que a los otros? ¿Sí o no? ¿Cuánta responsabilidad caía sobre usted más que los otros? Hágame con la cabeza así como Cata o idea gratis. ¿Sí o no? Y los otros te miraban así. ¿Y qué te decían? Eso lo aprendió de vos. Y güey, sí, que no tiene vida este. Y los otros se apoyaban en vos. Mal o bien, en el problema te iban y te buscaban. Tal vez vos no lo solucionabas, pero por lo menos iban y te buscaban. Porque estabas como un referente. Entonces lo que Dios hace es poner a Cristo como nuestro hermano mayor y decir: si tu hermano mayor puede, vos podés. Porque así como te tiraban cosas, también decía: si él puede, vos podés. ¿Sí o no? Es lo mismo. Entonces Dios pone a Cristo y nos dice: si tu hermano mayor pudo serme fiel, vos podés serme fiel. No me digas que no me podés ser fiel. Si tu hermano mayor pudo llegar hasta el final, vos también podés llegar. ¿Vos sos el más grande de Cristian? No, tampoco era. No, ya veo que aquel ha sido que ha cargado con todo. Sí. Se ríe ya. Estoy haciendo pelea de hermanos ahora, pero ya es un tema aparte. Cristo pudo, vos y yo podemos. Si nuestro hermano mayor pudo ganar y ser fiel hasta la muerte, vos y yo podemos. Entonces hay algo que tenemos que romper en nuestra mente, que podemos hacerlo. Pero Cristo hacía grandes cosas, ¿sí? De verdad, ¿eh? ¿Y por qué piensa que las hacía? Porque el Padre estaba con él. Entonces lo que Cristo nos quiere enseñar es que nuestra confianza debe estar con el Padre. Lo que Cristo nos quiere enseñar es lo siguiente: Cristo pasaba mucho tiempo retirado, orando, tenía comunión con el Padre. Algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cristo sabía que la única manera de sostenerse en el momento más difícil era que su espíritu fuese más fuerte que su carne. Ese día, si su carne era más fuerte que su espíritu, el propósito no se hubiese cumplido. En esta mañana vengo a decirte: respira, recarga fuerzas y sigue caminando. Pastor, pero tal vez me voy a morir. Todos nos vamos a morir algún día. Físicamente, espiritualmente, según dónde vamos, según el destino que nos toque, dónde vaya nuestra alma. Pero creemos que Dios en Cristo somos salvos. Amén. Mirá qué tan fiel es Dios, que va a aparecer en el último día, en el último segundo, y nos va a volver a preguntar: ¿qué vas a hacer? Dios es tan fiel que aunque estemos agonizando, va a aparecer y nos va a dar paz. Por eso hay muchos que se van en paz. Hay muchos que van en paz.
Pastor, me está dando miedo. No nos tiene que dar miedo. La muerte sí asusta. Pero en Cristo es ganancia. Vuelvo a preguntar. Nos preguntemos. ¿De verdad queremos serle fiel a Dios? Y si en alguna cosita no hemos sido tan fieles, comencemos de vuelta. Nos levantemos y comencemos de vuelta. Porque Dios te ama. Te ama tanto que ha venido a recordarnos hoy que Él es fiel. Y que lo único que está buscando es que podamos ser obedientes. Para no aburrirte más, para no cansarte más, quiero leerte lo último. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo es eso de que no fuimos consumidos? Por nuestro pecado, por nuestros pensamientos. Préstame atención. Vos y yo deberíamos ser consumidos todos los días. Pero su misericordia es tan grande y su fidelidad tan grande que aún sigue confiando en nosotros. Póngase de pie un minuto.